XHTVN, CNI, Canal 40. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Séptimo Día. Esta semana se cumplieron, usted lo sabe, 49 años de que se otorgara el derecho del voto a las mujeres. Con ese motivo y en el marco de estos escándalos periodísticos recientes que afectaron, por ejemplo, a Joaquín Hendricks, el gobernador de Quintana Roo, y a su esposa María Rubio, o el de Pablo Uriostegui y su ex esposa en Guerrero, quisimos hablar de las mujeres en la política y lo quisimos hacer con una mujer de indudable influencia en el México de hoy, Marta Sagún de Fox. También tendremos un debate sobre el nuevo reglamento de radio y televisión, ese que cambió, que modificó el 12.5% de tiempos oficiales por un espacio de 18 minutos de publicidad oficial diaria en televisión y de 35 minutos en la radio. Para ello estarán con nosotros en el estudio el subsecretario de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, José Luis Durán Reveles, y el académico y especialista en Derecho a la Información de la Universidad Iberoamericana, Ernesto Villanueva. Pero vamos primero con el tema de las mujeres en la política, y así es como ve la participación de las mujeres en la política Fernando Rivera Calderón. Bueno, ¿usted sabe cuáles son los temas importantes que ha habido de participación de las mujeres? Uno de estos es este de Joaquín Hendricks, el otro el de Pablo Uriostegui, pero eso no es lo central. Lo que queremos mostrarle es cómo participan las mujeres en la vida política de nuestro país. Esta, ahora sí, es la visión de Fernando Rivera. Durante décadas, las primeras damas acataron la regla no escrita de guardar silencio y obedecer las instrucciones de sus poderosos maridos. ¿Quién podría saber lo que pasaba por sus mentes? ¿Eran felices? ¿Disfrutaban de la vida o la soportaban como un calvario? ¿Realmente tenían esa vocación por ayudar a los niños pobres? ¿Cómo saber qué era lo que ponía eternamente triste a Nilda Patricia Velasco, esposa de Zedillo? O más difícil aún, ¿cómo saber qué era lo que hacía sonreír a Cecilia Ochelli, que durante 6 años prestó su imagen para engalanarla de su marido, aunque terminado el periodo, este se casó con otra? ¿Qué pensar de Hillary Clinton, quien tuvo que hacerse de la vista gorda ante la gorda con la que andaba su marido, el mismísimo presidente de Estados Unidos? Claro, han habido casos de excepción, como durante el sexenio de José López Portillo, a quien el cargo de primera dama le pareció tan grande que lo repartió entre doña Carmen Romano, Rosa Luz Alegría y la elegante Sacha Montenegro, quien, dicho sea de paso, pese a nunca gozar del cargo oficial, es reconocida hasta la fecha como toda una primera dama. Lamentablemente, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, como dice la canción. Además, contar con un marido que tiene que resolver los grandes problemas de la patria a las 24 horas del día no deja muchas esperanzas para una mujer que espera resolver los grandes problemas de su corazón. Por eso también existen personalidades como María Rubio, la esposa del gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks, capaces de romper ese silencio condescendiente para gritar a los 4 vientos que su marido se gasta el erario con otras. Entre infidelidades, frustraciones y negocios de familia, la vida de las primeras damas pasa ligera como la maldita primavera, pero nadie sabe a ciencia cierta qué llevan dentro, quién las peina, cómo es que les nace de pronto esa filantropía exacerbada, esa bondad y esa comprensión infinita hacia la figura de sus maridos. Bueno, esta es la visión de Fernando Rivera Calderón sobre estos temas. Le recordamos nuestros teléfonos, ahí los tiene usted en pantalla. Llámenos, haga sus comentarios, sus preguntas. Vamos a tener una entrevista, le decíamos, con Marta Sagún, una entrevista que fue pregrabada, pero luego vamos a tener una mesa de debates con José Luis Durán y Ernesto Villanueva. Esta noche también vamos a obsequiar
un ejemplar de diversos títulos que tenemos. Tenemos de Hans Albert, Razón Crítica y Práctica Social, un libro, un texto de Paidós Editores. Monique Cantó-Sperber, La Inquietud Moral y la Vida Humana, otro título también de Paidós. Un tercer libro, un tercer título que tenemos hoy para usted es de Eduardo Gruner, El fin de las pequeñas historias, de los estudios culturales al retorno imposible de lo trágico. Y finalmente el libro Ciudad y Ciudadanos, aportes para la enseñanza del mundo urbano, una recopilación ahí de varios autores. Llámenos, hay un título para cada una de las primeras personas que nos llamen, no es un paquete, es un título para cada una de las personas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la entrevista que mantuvimos con Marta Sagún de Fox. Ya estamos con la señora Marta Sagún de Fox. Marta, muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por recibirnos en esta tu casa. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches, esta es su casa, yo encantada de que estén aquí y poder saludar a tu auditorio, Jorge. Marta, se cumplió el jueves 49 años de que se dio el voto a la mujer en México, y al mismo tiempo que sin duda la participación de la mujer ha avanzado mucho en el ámbito de la política, ocurren hechos como estos del señor y la señora Hendricks en Quintana Roo, de este personaje allá en Guerrero que toma un pueblo para que le den la presidencia municipal a su exmujer, que sin duda demeritan la política y demeritan la participación también de las mujeres en la política. ¿Cómo lo sientes tú, esta doble vida que tienen la política, las mujeres en la política en México? Qué buena pregunta, Jorge. Bueno, desde luego el que se le haya otorgado el voto a la mujer en México fue sin duda alguna un gran avance, y un gran avance en el sentido legal y constitucional, porque desde mucho antes y por siempre la mujer debió y debe de ser reconocida como una verdadera ciudadana. Me parece que en términos de ciudadanía y del valor que esto representa, pues hombres y mujeres debimos de haber sido desde siempre absolutamente iguales, ¿no? Porque somos iguales en dignidad, iguales en inteligencia, pero bueno, hay que considerar que cuando los tiempos eran otros, bajo otro contexto, bajo otra circunstancia, fue un avance importante el haber logrado el voto para la mujer. Y luego el término ciudadano, Jorge, que yo de manera muy particular creo que el ser ciudadano de un país representa algo más que solamente ir a votar el día de la elección. Representa realmente ser corresponsable del desarrollo de tu propio país. Y ahí es donde me parece que las mujeres tenemos que jugar un rol de muchísima conciencia y responsabilidad. ¿Qué significa ser ciudadana, en este caso ciudadana mexicana, en un país donde se está viviendo la democracia, en un país, en un mundo globalizado y de cara al siglo XXI? Y en un país donde hay millones de pobres. Sin duda, que es este doloroso diagnóstico que conocemos, lo tenemos que reconocer, porque además si no reconocemos los males que tenemos, pues entonces no tenemos una base de partida sólida para poder remediar estos males que son dolorosos y vergonzosos. Pero creo también, Jorge, que en ese sentido, y tú has tocado un tema para mí prioritario, el asunto de la pobreza no tiene que ser solamente un asunto asumido por las autoridades gubernamentales. Tiene que ser un asunto de corresponsabilidad junto con la sociedad. Desde luego, al gobierno le compete abrir oportunidades por igual para todos, pero a todos los ciudadanos nos compete ser corresponsables con el progreso y el éxito de nuestro país. Por eso cada vez tienen mayor importancia las organizaciones sociales como parte fundamental del desarrollo sólido de un país como el nuestro. Por eso cada vez debemos de asumir con mayor responsabilidad los distintos roles que nos toca jugar a las mujeres. Y pero hablando de roles, por ejemplo, yo ponía este caso del señor Hendricks, porque, bueno, quizás lo más lamentable, además de todo el chisme que se genera, es el papel que tienen, en este caso, algunas esposas de políticos. La pongo en el DIF, la quito del DIF, aparecen actos, no aparecen actos. Esa es una posición. La otra posición es de mujeres que participan.
Claro. Tú has dicho que participas y que vas a seguir participando, aunque no les guste, literalmente. Bueno, porque estoy convencida de eso. Yo creo que el punto es tu convicción personal y en ese sentido se asume una responsabilidad. Ahora, en el ámbito de las relaciones humanas, Jorge, no solamente reducirnos a este caso que es lamentable sin duda, pero en el ámbito de todas las relaciones humanas, de las parejas, de los hijos, de la sociedad misma, de los equipos de trabajo en empresas, en gobierno, hay dos elementos que bajo mi punto de vista son fundamentales: el respeto y la libertad. Yo creo que en este sentido la libertad tiene que ver en la decisión propia de asumir o no una responsabilidad que te puede tocar o no, pero que sea tu decisión asumirla. No es que si te quitan o te ponen, que si te toca o te deja de tocar. Yo creo que ahí hay una responsabilidad que se asume con plena libertad. Y luego el respeto. El respeto es un elemento fundamental para la sana convivencia entre dos personas, entre la familia, entre una sociedad. Si no se cumple la regla del respeto, se caen en reglas mucho más graves. Entonces, pues, yo creo que aquí hay dos elementos, dos atributos que tenemos que tener, pues, todas las personas para poder llevar una convivencia sana y además una convivencia con uno mismo, con tu yo personal, con tu propia conciencia, que sin duda radica, pues en este respeto y en esta posibilidad de elegir lo que quieres elegir para de acuerdo a tu convicción y al momento que te toca vivir, realizarte con plenitud en tu propia vida. En los últimos años te ha tocado muchos momentos y has tenido que tomar muchas opciones diferentes, desde abandonar Celaya hasta ser vocera de una campaña presidencial, ser directora, vocera del presidente de la República y ser su compañera en este momento. ¿Cómo ves tu participación política si haces un análisis desde aquella maestra de inglés de Celaya hasta, sé que el término no te gusta, pero la primera dama de México? Bueno, todos han sido momentos y etapas de aprendizaje. Son procesos en la vida. Muchos que, por ejemplo, el que ahora a mí me toca de manera muy afortunada vivir, porque ser la esposa del presidente sin duda es una situación afortunada, pero que conlleva una enorme responsabilidad, cuando menos lo conlleva para mí. Pero desde esta época... no solamente personal, ¿no? Claro, claro sino que política no. También. Política. Cuando entiendes la política en el servicio, porque es como yo asumo la política, hacer política es servir a los demás, luego hacer política partidista, eso ya es diferente y ya eso es otro tema, ¿no? Pero es un punto que yo no estoy realizando ahorita, que no tengo ningún interés en realizar, sino simple y sencillamente en servir en la oportunidad que hoy me toca vivir. Pero todo este proceso de aprendizaje, Jorge, de haber llegado muy jovencita a Celaya, de haber sido maestra de inglés, de haber incursionado un poco empujada por las circunstancias de la vida al mundo empresarial, que disfruté muchísimo, este sentido de competencia sana que debes de tener contigo mismo también, ¿no? Yo recuerdo en aquella época en la venta de medicinas, a mí no me gustaba que me ganaran una venta, o sea, la venta la teníamos que realizar en la empresa, un sentido de superación permanente, luego ya la invitación a participar dentro del partido Acción Nacional. Ahí sí hice varias acciones de tipo partidista que competían a esa etapa de mi vida que yo había decidido participar de esa manera. Viene la Coordinación General de Comunicación Social del Estado de Guanajuato, que fue una experiencia maravillosa, maravillosa en todos aspectos. Primero porque fue sorpresiva para mí. De ninguna manera yo había tenido ningún cargo de esta naturaleza y además mi actividad profesional tampoco había estado ligada al ámbito de comunicación ni del periodismo. Pero déjame decirte, lo digo siempre con verdad, es un área más que retadora. Yo lo que tengo de este trabajo del área de comunicación en el gobierno de Guanajuato, en la campaña, como vocera de la presidencia, cuando ganó el presidente Fox, lo que tengo son gratísimos recuerdos, porque es algo que te implica una superación permanente, un estar informado permanentemente, un tener las antenas arriba permanentemente, verdaderamente es hacer política.
Y la política pues tiene su pasión en esta arista también, ¿no? Las declaraciones de uno, las declaraciones de otros, que lleguen los mensajes de manera correcta, al auditorio correcto. Dicen ¿Quién que mejor que tú? Bueno, dicen que gobernar es comunicar. Bueno, sin duda, y es una premisa que tú sabes que maneja perfectamente bien el presidente Fox, y repito, ¿quién mejor que Pero tú? los que cubrimos partes de la campaña sabemos que tú jugaste un rol fundamental en eso. Sin duda alguna lo hice con mucha pasión. Tengo que confesar que hasta la fecha es un área que extraño, porque ahí es pasión pura. Hay que estar con tus 5, 6 o 7, con todos los sentidos que puedas tener, pues para estar alerta. No solamente en términos de qué dicen, en términos de información que puede ser no lo suficientemente preciso, pero también cómo posicionar un mensaje que lleve esperanza a la población. O sea, son las dos cosas, la parte activa, la parte reactiva, que demandan un trabajo muy puntual de quien lo realiza. Así es de que para mí sigue siendo un área de gran admiración para quienes están al frente de ella, para ustedes los comunicadores, y que yo disfruté enormemente esa etapa de mi vida. La actual etapa, no estás ya en el ámbito de la comunicación, pero sin duda has adoptado un papel, un rol como esposa del presidente Fox diferente al que habían adoptado las anteriores esposas, que lo habían tomado con distintos matices, de distintas formas, pero el tuyo es un papel mucho más activo, mucho más participativo. Yo creo que sin duda alguna tiene una explicación y una lógica muy fácil de entender. Yo no vengo de una vida pasiva, yo vengo de una vida muy activa, desde muy jovencita, aún desde estudiante. A mí me encantaba estudiar, entonces me parece que es parte de mi propio temperamento, de mi propia personalidad, tener una vida activa. Desde luego he entendido muy bien mi rol actual y además mi deseo, sumarme al proyecto del presidente Fox, trabajando a través de las organizaciones sociales, impulsándolas, porque creo firmemente en la participación social para el progreso de una nación. Y por el otro lado, Jorge, lo que te comentaba, este atributo fundamental que tiene que ser respetado siempre, la libertad de decisión. Nosotros, cuando menos yo, tengo la absoluta claridad, y sobre todo que en ese momento no estaba casada, no somos electas. Los electos son el presidente o la presidenta. Entonces debemos de tener la mujer, la esposa, la absoluta libertad de decisión hasta dónde nos queremos comprometer y a través de qué herramienta de trabajo, porque son herramientas de trabajo de las que nosotros podemos disponer. Y ahí pues la libertad de decisión de cada esposa yo creo que es importante tomarla en cuenta. Por eso cuando me dicen que si el rol de las esposas de los presidentes debiera de ser legislado, pues mi convicción es, primero, ni sí ni no. Yo creo que es motivo de un debate profundo, serio, porque tenemos que partir de lo que es una realidad. No somos electas. Y segundo, pues que tenemos que, al no ser electas, hacer uso de una libertad, de hasta dónde nuestro compromiso y en qué ámbito. Y tiene que ser parte también de una estrategia política y de gobierno. Hay una lógica de gobierno. Claro, hay una lógica de gobierno, pero sobre todo en los tiempos modernos. No sé si estás de acuerdo conmigo, Jorge, que los tiempos modernos del México democrático de hoy requiere de un sentido de corresponsabilidad, requiere de una actitud positiva, de una actitud participativa, no de una actitud paternalista. Eso quedó atrás, eso fue otro momento de nuestra historia. Y en este nuevo momento de la historia nacional cabemos todos, y cabemos todos, sobre todo si asumimos una actitud participativa, cada quien en el sector que le corresponde y en el ámbito de responsabilidad que tenemos. ¿En ese y en muchos otros ámbitos ha concluido ya la transición democrática de México? ¿Este ya es el México democrático? Yo diría, Jorge, que el realmente concluir, podríamos decir que hemos concluido una etapa importante, que es un México democrático y plural, que hay mucha evidencia de esto, la misma propia ley de información para todos, me parece que es un punto fundamental de la democracia en todos los países que presumen de ser democráticos,
esta nueva actitud de fuera el paternalismo y sí la corresponsabilidad, son señales claras de que el México es otro. Claro, hay que aceptar siempre, y más en un país plenamente democrático, la diversidad de las ideas. En México esto está sucediendo, la pluralidad de los gobiernos, en México esto está sucediendo. Pues yo creo que lo que podemos tener de manera común y como objetivo común es el progreso de nuestra nación. Puede haber diferentes maneras de hacerlo, diferentes puntos de vista, diferentes ideologías, todas muy respetables, pero si el objetivo es México, por lo que estamos trabajando, pues sí podemos considerar que somos una nación democrática. ¿Qué sientes, Marta, cuando algunos dicen Marta Sagún de Fox es un proyecto tipo Eva Perón o un proyecto político tipo Hillary Clinton? ¿Qué sientes tú cuando se hacen esas comparaciones? Mira, simple y sencillamente las escucho, las asumo, y de todo aquello que es válido comparar, criticar, señalar, trato de aprender. Yo diría con mucha claridad, Jorge, que son países distintos, momentos distintos, contextos distintos, gobiernos distintos. Cada una ha hecho lo que ha querido hacer en el momento que le ha tocado vivir, asumiendo la responsabilidad que eligió. Creo que de todas las mujeres, de todos los seres humanos, podemos y debemos aprender, más allá de la crítica, de los señalamientos que no nos llevan a ningún aprendizaje positivo. Eva Perón hizo su parte en el momento que le tocó hacer, que es muy diferente al México de hoy, digo, absolutamente distinto. Hillary Clinton tuvo ese gran compromiso con el tema de salud y asumiendo desde el inicio de este rol como esposa del presidente Clinton su propio proyecto político, absolutamente respetable. Entonces yo creo que los señalamientos solamente de todo aquello que no nos gusta por alguna razón y borrar todo lo que fue positivo en el momento que lo realizaron y que sí aportaron a sus países, pues es juzgar de manera muy injusta. Para mí no son válidas esas comparaciones. Pero sí son personajes que tú respetas. Como muchos otros, desde luego que sí. Bueno, mira, respeto a personajes como la propia Corregidora, por ejemplo, en la época de la independencia, que le tocó vivir con gran intensidad. Respeto en el ámbito de una filosofía clara de valores, de valentía, y lo he dicho muchas veces, a Teresa de Jesús, por ejemplo. Respeto a muchísimas mujeres que hoy hacen política partidista, pero que lo hacen con una gran ética y donde aportan lo que se tiene que aportar a un país, equilibrio y armonía. Todas estas mujeres son ejemplo para mí. ¿Cuántas mujeres hay que se dedican a las organizaciones sociales de manera callada, casi de manera anónima, donde hacen un gran trabajo de vertebración con la sociedad y que aportan verdaderamente un valor agregado a nuestro país? Entonces, bueno, yo creo que en cada ser humano y en particular en la mujer hay una historia que contar, hay una historia importante que contar, una historia importante que aprender, porque a veces las mujeres la hemos pasado duro, Jorge. Normalmente más que los hombres. Normalmente más que los hombres, y yo lo decía hace unos días en un mensaje, en un evento que me invitaron aquí con jovencitas. Somos sujetas a un escrutinio mucho más riguroso, no se nos perdona nada, se nos exige mucho más, cuando en realidad por nuestra propia naturaleza somos muy responsables, muy disciplinadas. Cuando nos entregamos a una obra, nos entregamos con pasión, damos la vida hasta por lo que creemos. Entonces, creo que la historia nos está juzgando con mayor justicia, igual con el mismo rigor, y qué bueno, porque eso nos permite ser mejores, pero con un poco de más equidad y justicia. Una última pregunta. Cuando dirigentes tan importantes como Felipe Calderón dicen, sí, hay que considerar a Marta Sagún de Fox como una aspirante para el 2006. Bueno, yo respeto esa apreciación de Felipe. Yo lo he dicho con muchísima claridad, lo que este México de hoy reclama, y no solamente México, sino muchos países, son liderazgos en los diferentes ámbitos, pero esos liderazgos conllevan una responsabilidad. Yo lo digo con absoluta honestidad, yo no tengo una aspiración
político, partidista para ser electa en un puesto de elección popular ni nombrada para un puesto de denominación pública. No es mi proyecto de vida lo fue en aquel momento cuando fui parte del gobierno, renuncié a él cuando me casé con el presidente Fox. Estoy plenamente realizada como mujer, plenamente realizada como pareja, disfruto intensamente lo que hoy me toca vivir y esto es lo que quiero, no tengo ninguna ambición de tipo político. Marta, muchísimas gracias por esta entrevista, muy buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias.